Kiko jugaba cerca del departamento 14, presumiendo un enorme camión de juguete de colores brillantes, mientras el chavo lo observaba en silencio desde el interior de su barril de madera. Tratando de provocar la envidia de su vecino como de costumbre, el niño del traje de marinero hacía ruidos exagerados, sin imaginar que unos ojos desconocidos lo vigilaban atentamente desde la rendija del portón principal de madera. Tras haber pasado varias horas dando vueltas por el suelo plano, Kiko se acercó a la entrada de la vecindad persiguiendo su juguete, el cual rodó accidentalmente hacia la calle. Viendo la oportunidad perfecta, una mano robusta y enguantada surgió desde las sombras del umbral, sujetando al niño por la boca con un pañuelo humedecido en un líquido de olor penetrante y dulce. Los intentos de resistencia de la víctima fueron inútiles ante una fuerza descomunal que lo arrastró rápidamente hacia el interior de un vehículo oscuro estacionado a pocos metros. El camión de juguete quedó abandonado en la acera, llanta arriba, como el único testigo silencioso de la repentina desaparición. Mientras tanto, en el interior de la vecindad, la rutina continuaba ignorando la tragedia que acababa de desatarse. Don Ramón salió apresuradamente del departamento 72, vistiendo su gastada playera negra y su gorro de mezclilla, mirando de un lado a otro para asegurarse de que el cobrador no estuviera cerca. Al llegar al centro del patio pudo ver al chavo, quien ahora jugaba solo con una pelota vieja y desinflada. Extrañada por el inusual silencio reinante, doña Florinda asomó la cabeza por la puerta del departamento 14, llamando a viva voz a su tesoro para que entrara a tomar la merienda. Al no recibir la habitual respuesta caprichosa de su hijo, una ligera sospecha cruzó por su mente, obligándola a caminar por el cemento plano hacia el departamento vecino. Preguntándole a don Ramón con su característico tono de superioridad y desprecio si había visto al niño, recibió una negativa rotunda por parte del hombre, quien afirmó haber salido apenas unos segundos atrás. Sintiéndose ofendida pero visiblemente preocupada, la mujer cruzó el portón de madera y vio el juguete tirado en la acera, confirmando que algo andaba muy mal. La desesperación se apoderó de ella de forma inmediata, rompiendo su usual postura altiva mientras regresaba al patio gritando el nombre de su hijo. Ya siendo el mediodía, el ambiente de la vecindad se tornó denso y opresivo. El señor Barriga cruzó el portón de madera sosteniendo firmemente su maletín, dispuesto a cobrar los 14 meses de renta acumulados, pero se detuvo al notar el caos reinante. Doña Clotilde salía del departamento 71 vistiendo su eterno vestido azul, trayendo consigo a su perro Satanás, el cual no dejaba de ladrar de manera sumamente nerviosa hacia la entrada principal. Al enterarse de la situación, el dueño del lugar olvidó por completo sus negocios, ofreciéndose a buscar en los alrededores con su carro. Queriendo una explicación más clara, don Ramón interrogó al chavo, quien permanecía estático al lado de su barril. El huérfano, balanceándose de un lado a otro de forma torpe, relató de manera confusa que vio a un hombre muy alto, vestiendo ropa oscura llevarse a Kiko tras ponerle un trapo en la cara. Al escuchar estas palabras, un escalofrío recorrió todo su cuerpo a don Ramón, entendiendo que no se trataba de una simple travesura o una escapada infantil. La noticia corrió rápidamente por los pasillos, llegando a oídos de Jaimito el cartero, quien bajaba lentamente las escaleras de piedra de su departamento 23 cargando su bolso de correspondencia. Olvidando su habitual política de evitar la fatiga para no desgastar energías, el anciano dejó su bicicleta apoyada contra la pared y se unió a la tensa reunión en el patio plano. Lejos de allí, en un punto desconocido de la periferia urbana, Kiko despertó en el suelo de un almacén abandonado, atado de pies y manos a una pesada silla metálica. Pellizcándose en varias ocasiones para despertar de una pesadilla, el niño comprendió que el dolor en sus muñecas era real y que se encontraba atrapado.
El lugar presentaba un aspecto terrorífico, con paredes cubiertas de humedad, ventanas rotas tapadas con tablas viejas y un penetrante olor a químicos y óxido. Frente a él, dos figuras envueltas en trajes de protección biológica y máscaras de gas manipulaban una serie de jeringas, frascos de vidrio y sustancias de colores extraños sobre una mesa de madera podrida. Sin remordimiento alguno, uno de los captores se aproximó sosteniendo una sustancia pastosa y de apariencia putrefacta, obligando al menor a abrir la boca mediante un violento tirón de cabello. La experimentación había comenzado, utilizando al indefenso niño como un contenedor humano para probar mezclas químicas desconocidas y narcóticos experimentales de alta toxicidad. El llanto sordo de la víctima se ahogaba en la inmensidad del almacén, mientras los hombres registraban con frialdad matemática las reacciones espasmódicas de su cuerpo en una libreta negra. Al caer la tarde, la búsqueda en la vecindad se volvió frenética y carente de toda organización. El profesor Girafales llegó al lugar portando el habitual ramo de flores para su novia, pero al notar la ausencia de Kiko y el llanto desconsolado de doña Florinda, dejó el obsequio sobre una maceta rota. Escuchando los detalles del suceso en boca de don Ramón, el educador sugirió acudir de inmediato a las autoridades, afirmando que perder tiempo resultaría fatal en un caso de rapto. Caminando apresuradamente hacia la salida, el grupo de adultos fue interceptado por la Chilindrina, quien regresaba de la escuela pública con los ojos abiertos por el miedo tras haber escuchado rumores en la calle sobre extraños rondando la colonia. La desesperación colectiva aumentaba a cada minuto, transformando el pacífico patio central en un escenario de murmullos sombríos y acusaciones cruzadas. Doña Florinda, perdiendo la cordura por la angustia, acusaba a don Ramón de negligencia por no haber cuidado el portón, llamándolo irresponsable mientras caminaba en círculos por la planta baja. Sus esfuerzos por mantener la calma habían sido en vano, y el ambiente se volvía cada vez más irrespirable bajo el peso de una amenaza invisible. De vuelta en el búnker improvisado, los efectos de las sustancias químicas comenzaron a destruir la salud del pequeño capturado. Su rostro, habitualmente rozagante, presentaba ahora una palidez cadavérica y sus ojos inyectados en sangre miraban fijamente la nada, demostrando que ya no razonaba debido al daño cerebral provocado por las drogas experimentales. Los captores, inmutables ante el sufrimiento, continuaban inyectando compuestos sintéticos en sus venas, buscando medir los límites de la resistencia humana ante sobredosis controladas. Sintiéndose morir, Kiko intentó mover sus piernas, pero la rigidez muscular provocada por los potentes neurotóxicos le impedía realizar el más mínimo movimiento físico. Uno de los hombres comentó con total frialdad que los niveles de toxicidad en la sangre estaban llegando al punto crítico, preparando una última dosis masiva para concluir la fase inicial del macabro experimento. El niño, sumido en un dolor indescriptible que quemaba sus entrañas, solo deseaba que todo acabara de una vez por todas, perdiendo el conocimiento mientras la jeringa se vaciaba nuevamente en su torrente sanguíneo. Ya siendo de noche, la oscuridad se cernía sobre el primer patio de la vecindad con una pesadez insoportable, transformando las familiares paredes en sombras amenazantes. Don Ramón y el profesor Girafales regresaron de la comisaría con los rostros desencajados, informando a doña Florinda que la policía se negaba a iniciar una búsqueda formal hasta que hubieran pasado 72 horas de la desaparición. Al escuchar la noticia, la desesperación se apoderó de ella por completo, cayendo de rodillas sobre el suelo plano del patio mientras comenzaba a llorar desconsoladamente, golpeando el pavimento con sus puños cerrados. Doña Clotilde intentó consolarla sosteniéndola por los hombros, pero la exhausta madre la apartó con brusquedad, manifestando que nadie en ese maldito lugar entendía el dolor de perder a un hijo.
Viendo que los canales legales eran inútiles en ese momento crítico, el señor Barriga subió de inmediato a su carro en compañía de Jaimito el cartero, decididos a recorrer las avenidas principales y los callejones oscuros de los alrededores con la esperanza de hallar alguna pista del vehículo sospechoso. Tras haber pasado varias horas dando vueltas sin rumbo fijo por las colonias vecinas, los esfuerzos de los hombres habían sido en vano, ya que las calles lucían completamente desiertas bajo la mortecina luz del alumbrado público. Mientras tanto, en el interior del almacén abandonado, el calvario de Kiko continuaba sin tregua alguna bajo el implacable escrutinio de sus captores. Despertando a duras penas de un profundo estado de estupor, el niño experimentó una violenta racha de convulsiones provocada por la última mezcla de estimulantes sintéticos que corría por sus venas. Uno de los sujetos de traje protector le sujetó la cabeza con fuerza descomunal, introduciendo un termómetro en su boca para registrar el alarmante aumento de su temperatura corporal. El aspecto del menor era ahora verdaderamente terrorífico, con los labios partidos y resecos, manchas purpúreas extendiéndose por su cuello y una intensa sudoración fría que empapaba por completo su traje de marinero. Sin remordimiento alguno por el evidente sufrimiento de la criatura, los químicos prepararon una nueva solución líquida de color amarillento, forzándolo a tragar el compuesto directamente de un frasco de vidrio graduado. Estando más tranquila la vecindad debido al agotamiento físico de sus habitantes, la chilindrina caminaba de un lado a otro por el pasillo que conectaba al segundo patio, sosteniendo una vieja linterna de pilas. La niña le confesó a su padre que sentía un presentimiento terrible, afirmando que un olor sumamente extraño, similar al de la pintura quemada y los ácidos, flotaba en el aire proveniente del lúgubre tercer patio. Intrigado y temeroso por la seguridad de los niños, don Ramón tomó un trozo de madera pesada a modo de defensa y se adentró en la zona más descuidada de la propiedad, esquivando los escombros y las paredes deterioradas del fondo. Al llegar al departamento número 8 pudo ver al chavo metido en un rincón, temblando de forma incontrolable y con los ojos desorbitados por el pánico. Al intentar interrogarlo sobre lo que ocurría, el huérfano simplemente quedó sumido en un estado de rigidez absoluta, víctima de una severa garrotera que le impedía articular palabra alguna sobre lo que su perturbada mente recordaba del secuestro. Queriendo reanimar al pequeño para obtener respuestas urgentes, don Ramón corrió hacia las lavanderías del primer patio, llenando una cubeta con agua helada para arrojársela encima sin contemplaciones. Tras reaccionar con un violento escalofrío que recorrió todo su cuerpo, el chavo comenzó a balbucear con torpeza, repitiendo constantemente que los hombres malos se dirigieron hacia los viejos depósitos industriales ubicados detrás de las vías del tren. Entendiendo la gravedad del testimonio, el profesor Girafales convocó de inmediato a todos los adultos disponibles en la planta baja, organizando una brigada civil de rescate a pie antes de que fuera demasiado tarde. Incluso Jaimito el cartero, dejando de lado por completo su habitual frase de que prefería evitar la fatiga, se armó con una pesada llave metálica de reparaciones y se colocó a la vanguardia del grupo junto a don Ramón. La comitiva cruzó con rapidez el portón principal de madera, adentrándose en las peligrosas calles de la periferia con la firme convicción de que el tiempo se les agotaba. A un par de kilómetros de distancia, las funciones vitales del pequeño Kiko comenzaban a colapsar de forma definitiva debido a la acumulación de neurotoxinas experimentales en su organismo. El niño ya no razonaba en lo absoluto, emitiendo únicamente gemidos ahogados mientras su mirada se perdía de forma fija en las vigas del techo cubiertas de telarañas. Los criminales, al notar que los espasmos musculares cesaban y que el pulso cardíaco de la víctima se volvía extremadamente débil y errático, comprendieron que la resistencia biológica del sujeto de pruebas había llegado a su fin absoluto.
Viendo que el cuerpo ya no resultaba útil para continuar con las mediciones químicas de su libreta negra, uno de los hombres procedió a desconectar los cables de los monitores portátiles con total frialdad, ordenando limpiar la mesa de madera. Con absoluto desprecio por la vida humana, comenzaron a guardar sus pertenencias y frascos en cajas de plástico selladas, planeando abandonar el almacén antes del amanecer y dejar al niño a buen recaudo del olvido. La desesperación se apoderó del grupo de búsqueda al llegar a la zona de las vías del tren, donde la neblina nocturna reducía la visibilidad a unos pocos metros. Doña Florinda, exhausta y con las ropas sucias por el trayecto pedestre, avanzaba a trompicones gritando el nombre de su tesoro con las pocas fuerzas que le quedaban en el pecho. A lo lejos, las siluetas de varios galpones fabriles abandonados se recortaban contra el cielo oscuro, proyectando un aire lúgubre que helaba la sangre de los vecinos. Don Ramón observó huellas recientes de neumáticos impresas en el lodo del camino de tierra, señalando hacia la estructura más grande y deteriorada del complejo. Avanzando en absoluto silencio para no alertar a los posibles captores, los habitantes de la vecindad se aproximaron a la entrada lateral del edificio, ignorando por completo que el trágico destino de Kiko ya había sido sellado de la peor manera posible en la oscuridad del búnker improvisado. Tras haber cruzado el umbral metálico de la entrada lateral, un olor sumamente penetrante, mezcla de azufre, cloroformo y descomposición orgánica, golpeó el rostro de los presentes. Don Ramón alzó la madera pesada que traía consigo, avanzando con extrema precaución por el suelo plano de concreto agrietado, mientras el profesor Girafales iluminaba el tétrico camino con una pequeña linterna de mano. El silencio en el interior del almacén abandonado era absoluto, interrumpiéndose únicamente por el eco de sus propios pasos y el goteo constante de una tubería rota en algún punto de las sombras. Doña Florinda, exhausta y con el rostro desfigurado por la angustia, caminaba a trompicones detrás de los hombres, aferrándose al brazo de Doña Clotilde, quien no dejaba de rezar en voz baja. Al fondo del pasillo principal, una puerta de madera podrida permanecía entreabierta, dejando escapar una débil luz amarillenta que provenía de una lámpara de batería olvidada en el suelo. Al entrar a la lúgubre habitación, el grupo se detuvo en seco, sintiendo como un escalofrío recorrió todo su cuerpo a cada uno de los integrantes de la brigada. En el centro del cuarto, amarrado firmemente con gruesas cuerdas a la pesada silla metálica, se encontraba el cuerpo inerte de Kiko, vistiendo aún su característico traje de marinero. El aspecto del niño era verdaderamente terrorífico. Su piel presentaba una palidez azulada y una apariencia putrefacta debido a la reacción química de los compuestos inyectados, mientras que de sus comisuras labiales brotaba una espuma seca y amarillenta. Sus ojos, fijos y abiertos de par en par, miraban hacia la nada con una expresión de pánico absoluto, demostrando que sus últimos momentos de conciencia habían sido una auténtica tortura. La desesperación se apoderó de Doña Florinda de forma instantánea, soltando un grito desgarrador que resonó en todo el complejo industrial antes de desplomarse de rodillas junto al cadáver de su hijo. Queriendo encontrar alguna señal de los responsables, Don Ramón y el profesor Girafales revisaron rápidamente los alrededores de la mesa de madera, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Los captores habían limpiado la escena con frialdad matemática, dejando únicamente jeringas usadas tiradas en el suelo plano, frascos de vidrio completamente vacíos y restos de sustancias químicas derramadas que corroían el pavimento. No había huellas dactilares, ni notas, ni pistas que indicaran la identidad de los criminales o el propósito de aquel macabro experimento con el menor. Jaimito el cartero, rompiendo en un llanto desconsolado mientras sostenía su bolso de correspondencia, se acercó para cubrir el rostro del niño con su propio pañuelo, confirmando con horror que el pulso de la criatura se había extinguido hacía varias horas.
Ya siendo el amanecer, la noticia del trágico desenlace llegó a la vecindad, tiñendo el primer patio de un luto pesado e imborrable. El señor Barriga regresó en su carro junto a las autoridades locales, quienes acordonaron el depósito abandonado, dictaminando que la causa del deceso correspondía a un paro cardiorrespiratorio masivo provocado por sobredosis de narcóticos experimentales de alta toxicidad. Sin embargo, debido a la falta de pruebas y a la limpieza profesional del búnker improvisado, los oficiales declararon el caso como archivado por falta de sospechosos, dejando el crimen en la total impunidad. Los culpables se habían esfumado en la inmensidad de la ciudad sin dejar el más mínimo rastro a buen recaudo de la ley. De vuelta en la propiedad, la atmósfera se volvió sumamente lúgubre y desolada, perdiendo por completo la alegría de los días de juegos. La Chilindrina permanecía sentada en las escaleras de piedra que subían al departamento 23, mirando con tristeza el camión de juguete de Kiko que aún seguía sobre la acera. El chavo, metido en el fondo de su barril de madera, ya no razonaba ni hablaba con nadie, quedando sumido en un silencio permanente tras el fuerte trauma de presenciar el rapto de su amigo. Doña Florinda se encerró definitivamente en el departamento 14, perdiendo la cordura y rechazando las visitas del profesor Girafales, limitándose a arrastrar los muebles mientras pronunciaba palabras incoherentes en la oscuridad de su sala. El misterio de los hombres de traje protector jamás se resolvió, y el recuerdo de la racha de violencia que apagó la vida del niño flotaría para siempre en los pasillos de la vecindad, queriendo que todo acabe de una vez por todas. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.